perdón, estaba mirando si había más gente para admitir. Eh, de los videitos de las clases que yo les subí de introducción de expresión de proteínas recombinantes. Si les parece, ya vi que un montón vieron la primera clase, la segunda la vieron menos, o tal vez en el rato que yo estuve almorzando hubo más gente que la pudo ver. Si no la pudieron ver, no se preocupen. Eh, no es que esta es la única instancia para contestar dudas, pero sí para contestarlas así de manera generalizada y ordenada. Así que, si les parece, quisiera, si pueden contarme un poquito así a modo general, si les resultó claro, si entendieron eh, el, el todo, ¿no? del- de las clases, y para después empezar revisando conceptos que no hayan quedado claros de manera ordenada, me parece que sería lo más práctico. Pero bueno, empiecen a tirar preguntas, ¿sí? Como hacemos siempre, y vamos tratando de responder. A ver, yo no entendí bien lo de la cromatografía de afinidad. Creo que esa es la primera pregunta de María Paz. Candela tampoco, el procedimiento. Bueno, es que el procedimiento en realidad es un poco difícil de entenderlo cuando uno no está en la mesada, pero a ver, vamos a tratar de explicarlo. Un poco con la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? ¿Se ve la pizarra? ¿No se ve la pizarra? Yo lo que no estoy viendo es acá está, Se, el chat. se ve perfecto, vale. Ah, bueno, ahí está. Esperen, acá ya me abrí el chat. Entonces, la primera parte es que tenemos una proteína de fusión, ¿sí? Sea cual fuera la fusión, ¿sí? Vamos a tener una porción, imaginemos que es una fusión en el amino, y que la fusión es con GCT. Entonces, lo que tienen acá es una proteína GCT, ¿sí? Que nos va a servir como tag de seguimiento, y acá lo que tenemos es nuestro eh, gen de interés. Profe, disculpe Eh, que le interrumpa. ¿Podríamos grabar la clase? sí, por favor, lo que les quiero pedir es que por favor la graben y que me la pasen, y yo la subo al Más Campus, porque la de la semana pasada no sé quién la grabó, pero yo no la tuve. Cuando las grababa Jonathan, que eran las clases de consulta de Juan, se las pasaba después y Juan las subía al Más Campus. Si Ok. alguien hace esto y me las pasa, yo también las subo al Más Campus, que está bueno que quede todo centralizado ahí. Bueno, dale. Gracias, profe. Bueno, avanti con eso. Entonces, volvemos a tener nuestro gen de interés, ¿sí? Del cual podemos o podemos no conocer nada. Entonces, por un lado, fusionar nuestro gen de interés a otra proteína o tag, ¿sí? Tag quiere decir etiqueta, conocido, lo que nos permite es que si nosotros logramos tener anticuerpos que reconozcan a GCT o a una corrida de 6 cistidinas, si el TAC, por ejemplo, fueran 6 cistidinas, eh, como nuestra proteína va a estar fusionada a este TAG, anticuerpos contra GCT van a estar detectando la proteína de fusión GCT, gen de interés. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tal vez es más fácil de entenderlo así, y en realidad en la parte de explicación de la cromatografía de afinidad, ¿sí? Yo no les expliqué esta alternativa, pero tal vez ahora, si estamos clarificando, puede llegar a servir. No es el método que más se usa, pero imagínense que ustedes tienen, o que nosotros tenemos, ¿sí? Esto está intentando ser un anticuerpo, ¿sí? Cadenas pesadas,
cadenas livianas. La clase que viene vamos a hablar más de esto, pero en principio sepan que con estas regiones que se llaman F a B, que son las variables, y estas, esto que está acá tiene cierta movilidad, entonces estos bracitos del anticuerpo se pueden mover, ¿sí? Y con estas dos regiones el anticuerpo reconoce a la proteína contra la cual ha sido generado. En este caso, imagínense que reconoce a GCT. Entonces, por otro lado, imagínense, dibujé esto un poquito al revés, pero no importa, que este anticuerpo está unido, vamos a hacerlo en otro color, a una matriz, ¿sí? Y esto está en una columnita, ¿sí? Después fíjense que tendría una forma así, una columnita, ¿sí? Entonces tendríamos la columnita, dibujada, horrible por mí, pero bueno, y lo que tengo es acá, el anticuerpo pegado, ¿sí? No uno, sino un montón de anticuerpos, ¿sí? Que van a reconocer a GCT. Entonces, si yo tengo un lisado de bacterias en las cuales expresé bueno, entonces, todo el resto de proteínas de la sopa sigue de largo, ¿sí? Y lo que nos queda pegado acá va a ser nuestra proteína de fusión con GCT. ¿Sí? Yo acá dibujo, no sé, dos moléculas, esta es la parte de GCT, esta es la parte de GCT, pero en definitiva está unida toda la proteína de fusión. Si estamos hablando de una unión de la proteína con el anticuerpo, yo voy a poder desplazar esta unión que tiene cierta fuerza, cierta afinidad, con fuerza iónica, por ejemplo, agregando después, ¿sí? De que todo esto ya pasó y que lo único que tengo pegado en la columna es nuestra proteína de interés. Si yo de alguna manera logro despegar estas proteínas del anticuerpo y colectar lo que se luye, lo que voy a tener es la proteína de fusión pura. Bueno, esto es lo que uno hace. Si tiene los anticuerpos, lo que hace es cambiar el porcentaje de sal de la solución. Y el método que yo les expliqué, que es el más comúnmente utilizado para purificar proteínas, no es una columna con anticuerpos, ¿sí? Sino que lo que se usa es una columna que tiene una molécula, ay, quería dibujar y borré. Vamos a dibujar. Bueno, vamos a borrar todo porque esto es horrible. Entonces, este es rojito. Vamos de vuelta. ¿Sí? Columna. Esto de no tener mouse. ¿Sí? Con, en este caso, glutatión, ¿sí? Que es una molécula por la cual la proteína GCT o glutatión S-transferasa tiene afinidad. O sea que si yo paso esta proteína, esta mezcla, va a suceder lo mismo, ¿sí? La proteína de fusión se va a unir acá. ¿Sí? Quería que sea violeta, pero no es violeta. ¿Sí? La proteína de fusión se va a quedar unida, ¿sí? A glutatión. ¿Sí? Yo la dibujo las moléculas de glutatión como pegadas a la columna, pero en realidad esto no es así, ¿sí? Las moléculas de glutatión están adheridas a una resina y esta resina se empaqueta en la columna, o sea que lo que tiene la columna es básicamente moléculas de glutatión adheridas a una matriz, por ejemplo, de cefarosa. O imagínenle como a una grosa. Entonces, lo que sucede es básicamente esto, ¿sí? Nuestra proteína de interés, cambiamos de color, va a quedar
unida específicamente por su porción GCT a estas moléculas de glutatión. Una vez que lavamos y pasan de largo, ¿sí?, por la columna, esto es lo que se conoce como percolado, cuando se colecta todas las proteínas que no están fusionadas a GCT, lo único que voy a tener en la columna es mi proteína recombinante fusionada a GCT. Voy a lavar esta columna, ¿sí?, con buffer para sacar cualquier otra molécula que se haya podido haber quedado interaccionando de manera inespecífica o de forma más débil con la resina de la columna. Y una vez que ya lavé lo suficiente y estoy seguro de que lo único que tengo unido al glutatión en la columna es mi proteína de fusión, procedo a realizar la elución, y en ese paso de elución voy colectando distintas fracciones, por ejemplo de a 1 mililitro, y después voy a analizar en cada uno de esos tubos, que se llaman fracciones de elución, en qué tubo salió la proteína que yo estaba purificando. Esto que les cuento así para la proteína de interés fusionada GCT vale lo mismo, solo que lo que cambia es la molécula que voy a tener acá como interactor en la columna unida a la resina. Por ejemplo, si mi tag es de 6 cistidinas, lo que voy a tener es una resina que va a estar acoplado a níquel, que interacciona de manera específica con el tag de histidinas, y así sucesivamente. ¿Se entendió, chiquis? Hola, hola. Un mensaje nuevo. Sí, se entendió. Candela, sí. María Paz, que eran las que Sí, preguntaban. perfecto. Sí, todos. Borro estos mamarrachos que son vergonzosos. Lo borré. Chau. Hay alguien que no sé quién es, que me parece que tiene el micrófono abierto y está haciendo mucho ruido. ¿Sí? Ahora ya no. Hola Valeria, después podés seguir con la explicación de inducción de la expresión de una proteína. Lo explicaste en el primer video y no me quedó claro en qué consisten y por qué sería necesario. A ver, eso pregunta Pilar. Inés pregunta, ¿los tags de afinidad se agregan en algún momento específico o ya vienen con el gen de interés? Me parece que esa pregunta va primero. Y había otra de el promotor de T7. Dice que tiene que grabar el host u otorgarnos permiso. Juan, no, está bien, ahí. Jonathan lo está grabando. A ver, voy a empezar a anotar porque así les respondo las dudas por orden. Entonces, Aileen no entendió la pregunta del promotor del T7, ¿sí? Después, cromatografía de afinidad, grabar la clase de sí, y después inducción y los tags de afinidad. Vamos por orden. Por orden creo que yo cronológico. Primero vamos a meternos con los tags de afinidad y lo que voy a hacer es tratar de compartirles pantalla del PowerPoint. Déjenme encontrar la diapo. Ya va, la estoy buscando. Proteína de fusión. Esto acá. A ver, acá ven mi pantalla. Hello. Sí, listo. Entonces, en este esquema, lo que yo traté de dibujar es, o son, en un fragmento, ¿sí?, del plásmido. Imaginen que el esqueleto del plásmido en sí mismo es lo que está en azul. Los elementos que nos interesan y que tienen que estar presentes para lograr la expresión de nuestra proteína de interés en bacterias. Entonces, va a haber un promotor,
que en general se utiliza el promotor del FAOT7, va a haber un sitio de unión al ribosoma, ¿sí? La región promotora y los elementos regulatorios. Y después va a estar el sitio múltiple de clonado y según el vector del que se trate' a tener, ¿por qué me hizo esto? Ahí está. A la izquierda, o sea, más hacia el 5', que si hablamos de proteínas se refiere a, espera un cachito, que si hablamos de proteínas se refiere al extremo N terminal, como dice acá, o bien a la derecha, ¿sí? Del sitio múltiple de clonado, o sea, más hacia el 3' del gen, o hacia el carboxy terminal de la proteína, por eso se dicen tags de fusión N terminal o C terminal. Olvídense del C y pensemos en un vector que tiene una proteína de un tag de fusión en el N terminal. Lo que voy a tener es promotor, secuencias promotoras, reguladoras de transcripción y traducción, una proteína no, digamos, el gen que codifica para una proteína, por ejemplo, GCT, o 6 codones para histidina, ¿sí? Y después de esta secuencia va a estar el sitio múltiple de clonado, que es donde nosotros vamos a insertar el gen de interés. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el tag de fusión no viene con el gen, sino que viene con el plásmido, ¿sí? Uno decide si quiere fusionar a GCT, si quiere fusionar a MBP, si quiere fusionar a histidinas, ¿sí? Y si le parece que esta fusión va a ser más efectiva si se realiza en el extremo amino o carboxy terminal de las proteínas, ¿sí? Eh, no importa, no vamos a entrar para nada en decir por qué es mejor o peor un tag que el otro. Solo sepan que en general lo que son proteínas como GCT o MBP son mucho más grandes y entonces tienen potencialmente la capacidad de alterar más el plegamiento o la estructura de nuestro gen de interés, pero también facilitan muchísimo cuando se sobreexpresan la solubilidad de nuestra proteína, que vimos que en bacterias era uno de los problemas. Pero entonces, esta pregunta, ¿de dónde viene el tag de afinidad? Viene con el plásmido, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos. Inés, creo que había sido Inés. ¿Se entendió, Inés? Ah, acá sigue. ¿El vector de clonado y el vector de expresión son dos vectores diferentes? Sí, son dos vectores diferentes. En general, uno primero levanta el gen por PCR, utilizando primers que también van a tener sitios para enzimas de restricción, y chequea la secuencia, ¿sí? En tamaño y en secuencia, y una vez que tiene esto hecho y que esto se hace utilizando cepas que son de coli que están especialmente diseñadas o manipuladas genéticamente para producir ADN, para ser transformadas con una cantidad de producto de ligación que muchas veces no es muy eficiente. eh, Se hacen todos estos chequeos y también en general uno elige hacerlo en un plásmido de clonado, el clonado inicial, eh, muchas veces porque uno levanta el gen de interés por PCR y después de la PCR, cuando uno utiliza la Taq polimerasa, quedan As, adeninas, sí, libres en los extremos, que permiten clonar en unos vectores de manera muy fácil que tienen Ts libres en los extremos. Eso por un lado, y por otro lado, tener el gen de interés clonado en un vector de entrada, llamémosle, nos permite, por restricción, liberar el gen de nuestro interés y a partir de ahí subclonarlo en distintos vectores, si queremos, por ejemplo, comparar la eficiencia de distintos vectores, ¿sí? Eh, Otro tema es que después de ligar siempre se transforma una cepa de coli que, como ya les dije, similarmente a la que se usó antes, está eh, capacitada o es mucho más eficiente
para ser transformada con poca cantidad de ADN, que es lo que sucede muchas veces cuando uno liga, ¿sí?, el inserto y el vector. Y en cambio las cepas de Escherichia coli, que son eficientes, ¿sí?, o que están adaptadas para expresar proteínas recombinantes, por ejemplo, muchas de estas tienen eh, noqueados, ¿sí?, o mutados genes que codifican para proteasas, muchas veces expresan chaperonas que ayudan en el folding de la proteína recombinante e incluso, como vimos en el ejemplo del promotor del SABOT7, codifican para polimerasas que de otra manera no estarían en Escherichia coli y que nos permiten jugar con la inducción de la transcripción y producción del gen de interés en determinado momento. ¿Se entendió? ¿Le ponemos el tilde a esto? Sí, bueno, entonces, tag de afinidad listo, lo de vector de clonado y vector de expresión también listo, y ahora voy a ver si vamos a la parte de inducción, ¿sí? Tienen que pensarlo de esta manera y por qué en general uno pretende que nuestro sistema no esté todo el tiempo expresando proteína recombinante y sí que esta expresión se gatille específicamente en un determinado momento. Primero porque todo proceso, ya sea el de replicación y crecimiento de las bacterias, tanto como el de destinar una cantidad de energía a producir una proteína recombinante que va a estar codificada en un plásmido que tiene varios números de copias, ¿sí? Le va a demandar una energía importante a la bacteria. Entonces, básicamente la bacteria o se dedica a expresar, destina su capacidad energética a expresar esta proteína o destina esta capacidad energética a replicarse. Entonces, si desde el inicio del crecimiento del cultivo, cuando todavía tenemos muy pocas bacterias en el medio, las bacterias, además de replicarse, tienen que expresar proteína recombinante, van a sí o sí destinar la energía a expresar esta proteína recombinante y no se van a replicar. Y por lo tanto, al tener poca masa de bacterias, nosotros no vamos a tener una buena producción de proteína recombinante. Entonces, lo más eficiente es dejar que el cultivo crezca y en determinado momento, cuando llega a cierta densidad óptica, que quiere decir a cierta densidad de células, ¿sí?, por mililitro de cultivo, nosotros inducimos, ¿sí?, desreprimimos el promotor y permitimos que la proteína de nuestro interés se empiece a expresar, ¿sí? Que esto es lo que está acá marcado. En todo esta es la, digamos, una línea, en este eje representamos el tiempo, en este otro eje representamos la densidad del cultivo, la densidad óptica a 600 nanómetros nos va a dar idea de la turbidez del cultivo y esta turbidez del cultivo lo que nos está indicando es cuántas células, cuántas bacterias tenemos en ese medio de cultivo. Entonces, en general, cuando la densidad óptica llega de por qué inducir y por qué inducir con IPTG. ¿Hasta ahí vamos Exacto. bien? Hasta ¿Sí? ahí se te escuchó. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué inducir con IPTG y no inducir con lactosa? ¿Se escuchó? Hello. Sí, yo lo escuché a eso por lo menos. No sé el resto, Bueno, pero está bien. ¿Puedes, Bueno, ¿Puedes repetirlo un poco esa parte? A mí se me cortó justo antes. bueno, pero habían estado también en la clase de Juan, ¿no? Donde, ¿cómo se llama? Él contaba por qué o cómo funciona el sistema del operador DAC y la inducción con lactosa o por IPTG y la represión por glucosa. ¿Eso más o menos lo tienen en mente? Háblenme porque no estoy viendo el chat acá. A ver, si no vamos a poner en pausa esto.
Ahí no sé, no hay muchos que respondan. No sé si quizás valga la pena, no sé, repetirlo, qué sé yo. A ver, lo que yo quiero ver es que no estoy viendo el... A ver, esperen que voy a dejar de compartir esto. Ahí está. Eh, Solo se cortó, vale, a mí se me cortó el audio, recién volvió. Vamos bien acá, estamos entonces más o menos todos 30. Comparto pantalla de nuevo. Por ahora quédense con este concepto de por qué, o sea, ahora nos metemos después en cómo funciona la tesis de RNA polimerasa y cómo funciona en este sistema. Pero lo que primero quiero que entiendan es que realmente es muy ventajoso utilizar un promotor inducible y no que la proteína se esté sintetizando, la proteína de nuestro interés, desde que se inicia el cultivo. Nosotros necesitamos que primero el cultivo llegue a una cierta densidad y en ese momento, de la manera que sea, se va a agregar un inductor, ¿sí?, que va a bajarle la banderita verde al promotor y la RNA polimerasa que sea va a empezar a transcribir nuestro gen de interés, fusionado a GCT, fusionado a histidina, fusionado a MBP, son las fusiones más frecuentes, y a partir de ese momento se va a producir por una determinada cantidad de tiempo, en general son 4 horas, la proteína de nuestro interés. Por supuesto que el tiempo, el momento en el que yo le agrego el inductor, el tiempo que dejo el inductor en el medio y se produce la proteína recombinante, a qué temperatura se hace esto y una serie de otras variables que ni se las voy a mencionar, son todas cosas que se ponen a punto, ¿sí? Uno parte de una determinada condición y a partir de ahí va trabajando para optimizar la expresión de la proteína recombinante. eh, y es algo que a veces resulta muy sencillo, a veces es muy complejo. Eh, pero la diferencia es, si ustedes toman una muestra del cultivo, y siempre toman una muestra del cultivo un momento antes de agregar el inductor, y una muestra de cultivo cuando finaliza el periodo que determinamos para inducir la proteína, por ejemplo, 4 horas, y las corren en un gel, lo que van a ver es esto en el cultivo sin inducir y esto en el cultivo inducido, donde van a poder observar bien la banda de la proteína de nuestro interés. Y ahí voy a este sistema, ¿sí? No sé, Juan, si tal vez conviene que vos refresques un poco la parte de, digamos, wild type o cómo sucede en la naturaleza la represión y activación del operador LAC o vamos directo con esta aplicación. No, quizás en general nada. Tener en cuenta que lo que se va a usar genéticamente en el promotor este es básicamente un promotor constitutivo que tiene el pedacito ese que describimos en el promotor del operón LAC, que es el operador LAC, y que nada, que es, endógenamente, obviamente, uno tiene las proteínas para inducir la transcripción a partir de este operador, porque está en E. coli, y que nada, lo importante es que usa IPTG, que se acuerdan que es una molécula que induce la actividad de este operón sin ser sustrato de lo que es la beta-gal, con lo cual siempre está induciendo y no se agota, digamos, de alguna manera, siempre está activo, de manera que nada, simplemente eso, y después si hay preguntas podemos ir a preguntas más específicas, ¿no? Bueno, en este caso en particular, yo les sugiero que si hay algo que de lo que estoy explicando que no se entienda, que me lo digan habiliten el micrófono y me lo digan porque no tengo acá activado el chat. Así que voy a seguir de largo con un caballo sin leer lo que ustedes me están preguntando.
como les decía en el video, esto que está acá graficado grande, este rectángulo sería la host cell, o sea, la bacteria, y el plásmido, ¿sí?, donde va a estar nuestro gen de interés, es este, lo que está marcado como PET. Nuestro gen de interés, que es el target gene, va a estar bajo el control, ¿sí?, del promotor de T7, que es reconocido por la T7-RNA polimerasa, ¿sí? Cuando la T7-RNA polimerasa reconoce su promotor, inicia la transcripción del gen que está río abajo. Hasta ahí vamos. Este promotor, ¿sí?, en ausencia, ¿sí?, de lactosa, va a estar reprimido. Hasta ahí vamos. Y el represor LAC, ¿sí?, es el producto del gen LAC-I, que está por un lado codificado en este mismo plásmido. Entonces, durante todo el tiempo en que nosotros estamos creciendo el cultivo y que no queremos que nuestro gen se exprese, lo que va a estar sucediendo es que este represor va a estar unido, ¿sí?, a esta región promotora y va a impedir que la T7-RNA polimerasa lo transcriba, ¿sí? Por otro lado, la T7-RNA polimerasa, sí, esto es un promotor híbrido, digamos, va a estar codificada en el genoma de esta E. coli que se llama, digamos, esta cepa de E. coli que en general se llama DE3 porque tiene esta región acá en el cromosoma, se denomina DE3, y pelis porque también tiene este otro plasmido que está acá que se llama pelis. Entonces, en esta región del cromosoma de Escherichia coli, lo que vamos a tener es codificado, ¿sí?, la T7-RNA polimerasa, el gen que codifica para la T7-RNA polimerasa. Y el promotor que gobierna la expresión de la T7-RNA polimerasa, ¿sí?, es un promotor, ¿sí?, que también va a estar reprimido por el represor LAC, pero que va a ser transcripto con la RNA polimerasa de coli, ¿sí? O sea, la E. coli RNA polimerasa es una enzima que está presente naturalmente en el genoma de E. coli, ¿sí? No así la polimerasa del fago T7. Entonces, mientras las bacterias están creciendo, la expresión del gen de la T7-RNA polimerasa también va a estar silenciada o reprimida porque vamos a tener acá el promotor del LAC y vamos a tener el represor unido. Por otro lado, como les contó Juan Pablo, la unión, ¿sí?, de un represor a su región reguladora, tanto en este caso como en este caso, no es una unión fija ni estática, sino que es una interacción dinámica. Cuanto mayor sea la afinidad entre el represor y la secuencia de ADN, la separación, el ida y vuelta de me despego, me pego, me despego, me pego, va a ser menos constante, o sea, el represor va a estar más tiempo unido, ¿sí?, a la secuencia promotora que desunido, o sea que va a haber muy poco tiempo en que esta región promotora tenga la chance o que la polimerasa tenga la chance de unirse a su región promotora y transcribir, pero esto es algo que puede suceder justamente porque la unión del represor con la región es algo dinámico. Entonces, como esto es algo dinámico, esto y también esto, en este caso, si esta unión al LAC del represor se está despegando y en un momento se pega la RNA polimerasa de coli, yo voy a tener, o la bacteria va a tener, cierto nivel de expresión, ¿sí?, de transcripción y traducción de la T7-RNA polimerasa. Si nosotros tenemos RNA polimerasa en el medio y esta RNA polimerasa puede unirse a esta región promotora y empezar a transcribir, también voy a poder tener
transcripción del gen target. Y nosotros no queremos que suceda esto. ¿Cómo se evita que esto suceda? Se evita que suceda por un segundo mecanismo de regulación y que va a estar dado por la presencia de un gen en este plásmido pelis. En este plásmido pelis va a estar codificada la lisosima de T7 y esta lisosima de T7 tiene afinidad por la T7 RNA polimerasa y cuando está unida hace que la polimerasa esté inactiva. O sea que los bajos niveles de T7 RNA polimerasa van a estar secuestrados, si se quiere, por la lisosima de T7 y no va a ser funcional. En el momento en que queremos comenzar con la inducción, lo que va a suceder es, vamos a agregar IPTG, este represor se va a liberar de acá, este represor se va a liberar de acá, la E. coli RNA polimerasa va a transcribir la T7 RNA polimerasa, va a haber un montón de T7 RNA polimerasa que, como acá no va a haber ningún represor unido a esta región promotora, va a poder unirse al promotor y se va a producir la transcripción del gen. ¿Se entendió? Estoy viendo que hay un montón de chats que no los veo. A ver. Chats. No. No hay más chats. Así hay más chats. Es importante acordarnos el nombre de las polimerasas, por ejemplo, la T7 RNA poli y el de los represores y promotores. No al detalle, pero sí sepan que la transcripción se puede dar por polimerasas que son endógenas de coli o por polimerasas de fagos y cómo, digamos, todo lo que aprendieron del sistema de control de la expresión del operador LAC y todo el operón, ¿sí? LAC sirve o puede ser manipulado para ser utilizado con fines biotecnológicos, ¿sí? Sí sepan cómo funciona el operador LAC. ¿Coincidimos, Juan? Sí, tal cual. Nada, es importante eso, que todas las cosas que les enseñamos hasta ahora, lo que decimos al finalizar todas las clases, tienen un componente de aplicación biotecnológica y que son como módulos que se van usando para sumarlos y hacer herramientas nuevas con lo que uno necesita de toda esa maquinaria molecular, ¿no? Básicamente eso. Sí es importante que sepan que si yo que una de las maneras más frecuentes de inducir la producción de una proteína recombinante es por medio de IPTG y sepan si yo estoy induciendo por IPTG, qué es lo que estoy haciendo que suceda dentro de una célula. O sea, si induzco por IPTG es porque debe haber un represor LAC y de alguna manera un operador LAC en el medio que está siendo regulado y que yo voy a desreprimir por la adición de IPTG, voy a permitir que la polimerasa, sea el promotor que sea, será la polimerasa que tenga que ser, pero que voy a permitir la transcripción del gen que está arriba, o que el control de la transcripción de mi gen de interés va a estar regulado, ¿sí? Por un operador similar al LAC. ¿Se entiende? ¿Sí, Pi? Bueno, yo voy asumiendo que sí. Y creo que lo del Fago T7 venía a cuento de esto, ¿no? Que me preguntaban. Voy a dejar de compartir la pantalla. Uy, yo estaba con el video prendido. Pensé que no. Tomé agua, hice una serie de cosas que pensé que nadie me estaba viendo. Después lo recortan, por favor, del video. En el final de la clase de proteínas recombinantes en procariotas enumeró los pasos del procedimiento. No me quedó claro el paso 2 cuando dice selección y amplificación de plásmido de coli, aumentar cantidad de plásmido, no es PCR. Ahí vamos. Vamos con esto y vamos a empezar a adelantar.
esperen, ya que estamos acá, lo que les quiero mostrar acá, sería el esquema es el esquema de un plásmido, uno de los plásmidos más usados para expresar proteínas recombinantes, que se llama PGEX, no importa el nombre, pero si se fijan, ¿sí? Acá lo que tienen es una región promotora que dice PELAC. Acá tienen glutatión S-transferasa, o sea, esto es la GCT, que fíjense que ya viene en el plásmido, y acá, esto que está abierto acá entre estos corchetes, sería toda la región con el sitio múltiple clonado, que se fijan que hay sitios para varias enzimas, y lo que queda a la izquierda entre el gen de la GCT y el sitio múltiple clonado, acá vendríamos a clonar nuestro gen de interés. Acá tenemos sitios para proteasas para, después de purificar o en el medio de la purificación, lograr desprender la GCT o el tag de fusión que sea de mi proteína recombinante de interés, ¿sí? Eso, quería aclararlo. Y ahí vamos a la última diap. Estas son unas dibujitos de cómo serían las columnas. Estas sí son fotos, mala calidad, de columnitas que podemos utilizar para la cromatografía. Así es como ven la proteína recombinante purificada. Esto es lo que pasa de largo, ¿sí? En la cromatografía, o sea, todas proteínas de E. coli que no interaccionaron con nuestra resina de glutatión. Y ahí vamos a lo que me pedían. A ver, acá tienen el clonado inicial, que es lo que les conté al principio, que me decían, el vector de clonado y el vector de expresión son diferentes, sí son diferentes, y el clonado inicial sería, o en general se realiza, ¿sí? En un vector de clonado, porque lo que voy a clonar es seguramente un cDNA que amplifico por PCR, clono en vector de entrada, que me va a permitir después mandarlo a distintos vectores de expresión, en el caso de que yo quiera probar distintos vectores, a ver en cuál mi gen se expresa mejor. Y además en este vector voy a verificar la secuencia de ADN. Una vez que sé todo esto, lo que voy a hacer es purifico el ADN plasmídico a partir de estas colonias y cultivos y voy a digerir con las enzimas de restricción de mi interés para liberar el inserto, que va a ser mi gen. Y por otro lado voy a tener un vector de expresión, por ejemplo ese que vieron recién, que es el que tiene GCT, con todos esos sitios de restricción, que también lo voy a digerir por restricción con las mismas enzimas que el inserto, y voy a poner a ligar el plásmido o el vector de expresión digerido con mi inserto. Este proceso tiene una cierta eficiencia, ¿sí? La ligación de un inserto con un vector, eh, que tienen que saber que no es altísima. Entonces, una vez que yo ligo, que creo que acá está la confusión, por esto agrego esta parte, eh, las cepas de E. coli que están optimizadas para expresar proteína recombinante en general no son buenas cepas para ser transformadas con poco plásmido, ¿sí? O sí, poco plásmido. Y en el caso de una ligación, seguramente con lo que nosotros vamos a estar transformando las bacterias es con poco plásmido, porque eh, si bien uno optimiza las condiciones para que el inserto y el vector se liguen, esto muchas veces tiene una eficiencia muy baja. Entonces lo que yo voy a necesitar es bacterias que se llaman muy competentes. La competencia es la capacidad que tienen una determinada cepa de bacterias de captar el ADN plasmídico. Entonces voy a elegir una cepa de E. coli que sea muy competente, ¿sí? Para poder recibir ese plásmido, ese ligado con el inserto, ¿sí? Chequear cuáles son las colonias que han adquirido el plásmido con el inserto. Y acá hay otro tema, no sé si me están viendo, pero sí, creo que me están viendo. No, no me están viendo.
¿Me ven o no me ven? La verdad no tengo idea. No, sí me ven. Se ve, vale, se ve. ¿Se ve? El inserto es este, ¿sí? Entonces yo acá tengo el ATG y acá tengo el stop. Y acá tengo el plásmido. Yo necesito que el ATG quede en esta parte del plásmido porque acá viene el promotor y este va a ser el sentido de la transcripción y después de la traducción. Pero si yo corté ambos extremos de mi inserto con la misma enzima de restricción, voy a poder obtener colonias que tienen el plásmido con el inserto ligado en este sentido, u otras que lo tienen al revés, ¿sí? O sea que acá estaría el stop y acá el ATG, entonces nunca se me expresaría ninguna proteína recombinante. Entonces, todos estos pasos de chequeo, ¿sí? Eh, no son posibles de realizar o son muy engorrosos realmente si uno quiere facilitarse el trabajo, lo que le conviene es elegir una cepa de coli que le permita realizar este proceso de manera fácil, que tenga altas chances de que lo poco que se haya ligado logre transformar una bacteria y que esta bacteria al ser plaqueada pueda formar una colonia y que después al picar esa colonia crecer un cultivo de esa colonia y purificar el ADN plasmídico, uno tenga un alto rendimiento, ¿sí? Entonces, voy a utilizar cepas de coli y esto es amplificar o aumentar la cantidad de plásmido a la que me refiero. Una vez que uno chequea que el inserto se ligó en la orientación correcta, que uno optimizó la recuperación de esa ligación, obteniendo colonias en la cepa de coli adecuada, yo voy a purificar el ADN plasmídico, que ahí sí yo ya sé que va a ser el inserto adecuado en el vector de expresión y esto que se llama mini prep, ¿sí? En la cual yo tengo una gran cantidad de ADN plasmídico, es lo que voy a utilizar para transformar el organismo de interés que va a expresar la proteína recombinante. Y este organismo puede ser otra cepa de Escherichia coli, que nos va a permitir la expresión, pero también puede ser una levadura, que es lo que vieron o lo que vimos en la clase siguiente. Digamos, todo este proceso previo, yo expresé en levadura, en coli o en células de mamífero, todo esto lo voy a realizar en Escherichia coli, ¿sí? Que es la herramienta, mayor que tenemos para el trabajo en el laboratorio, en biología molecular, en ADN recombinante. Y después de que chequeé y realicé toda mi construcción en E. coli, lo que voy a hacer sí es transformar el organismo de interés para expresar. ¿Se entendió? Chat. Chat. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Bueno, entonces me alegro. Poner en pausa. Dejo de compartir. Acá estoy yo. Acá espero más preguntas. ¿Quién da más? No sean tímidos. No, me voy a tomar un poquito de agua. Los hongos modelos producen antibióticos. ¿Te referís a las levaduras, Gonzalo? ¿Funciona de todos modos el mecanismo de resistencia a antibióticos de las levaduras? Exacto, puede funcionar y por eso en general cuando uno habla de levaduras lo que utiliza no son vectores que tengan una resistencia a antibióticos para la selección, sino codifican algún gen que va a rescatar a la cepa de las levaduras de una auxotrofía de un aminoácido o de algún nucleótido. Si se usan cepas mutantes, bueno, obvio que todas las cepas de E. coli que utilizamos en el laboratorio no es cualquier cepa que uno agarra del medio ambiente y la pone a crecer, sino que son
cepas modificadas genéticamente y adaptadas para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y lo mismo sucede con las levaduras. Son cepas de Saccharomyces o de Pichia, por lo que los ejemplos que yo les di, que van a estar modificadas genéticamente y en general para ser sensibles o sí, tener deficiencia en la producción de algún aminoácido o algún nucleótido que si no está presente en el medio, estas cepas no pueden crecer. Entonces, al momento de querer rescatar las levaduras que contienen el plásmido de nuestro interés, le vamos a quitar ese suplemento externo que precisan para crecer y vamos a utilizar esta presión de selección para identificar los clones positivos. ¿Eso es auxotrofía? Sí, exacto. Mira, a ver, acá te lo puedo leer del libro que queda mejor. Sí, no, pero estoy chequeando de no haberme tragado pero creo que se los dije perfectamente bien, ¿sí? Exactamente. Ah, claro, con razón, se usa el rescatador de auxotrofía. Ahora me explico la diferencia con el procedimiento de bacterias, gracias. Perfecto, listo, eso era. Isaac, con lo que dije recién no te quedó claro, entonces vamos de vuelta. Tenemos, Juan, si se te ocurre una manera de explicarlo mejor, que clarifique, mete bocadillo. Tenemos en el laboratorio cepas, supongamos una cepa, para no armar lío, de Pichia pastoris, que es deficiente para la histidina. O sea que esta cepa de Pichia pastoris todavía no está transformada con ningún plásmido ni nada, ni vamos a hacer ninguna transformación dentro de su genoma. Si en el medio en que la tenemos creciendo, en el medio de cultivo, nosotros no lo suplementamos con histidina, en realidad lo que tienen las cepas deficientes en histidina es mutada alguna enzima de la vía de síntesis de las histidinas, ¿sí? Entonces, si nosotros no le suplementamos el medio de cultivo con histidinas, estas bacterias no tienen la chance de crecer, no van a poder crecer porque les falta un aminoácido. Entonces, al nosotros transformar las levaduras con un plásmido que codifica para ¿cómo se llama? El gen wild type que tiene mutado esta levadura, nosotros vamos a poder rescatar las levaduras que han sido transformadas quitando del medio de cultivo la histidina, ¿sí? Entonces, todas aquellas levaduras que hayan sido capaces de incorporar el plásmido que suplementa, que complementa, ¿sí?, esta auxotrofía, la incapacidad que tienen para crecer en un medio mínimo, van a ser aquellas que sobrevivan. ¿Se entiende, Isaac? ¿O Sí, ahí me quedó más claro, gracias. sí o más o? No, sí, o sea, no sé si entiendo bien, pero la auxotrofía sería como esa deficiencia en la histidina, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Si querés te leo del libro y lo que dice es cepas mutantes que requieren un aminoácido o un nucleótido en particular para crecer. Estas cepas se dicen que son ausotróficas porque el crecimiento en medio mínimo debe ser suplementado con un nutriente específico. Por ejemplo, histidina, triptofano, leucina o uracilo, según la ausotrofía que tengan. Ahí está. O sea que cuando le agrego el plásmido que no tiene ¿cómo sería esto? O sea, puede hacer la producción de histidina tranquilamente, ahí puede crecer. Exactamente, sin suplementarle el nucleótido o el aminoácido, ¿sí? Yo transformo con el plásmido y
para seleccionar, ¿sí? Como antes seleccionaba poniendo un antibiótico al medio de cultivo y solo iban a crecer las bacterias que hayan captado el plásmido que tiene la resistencia al antibiótico, en este caso lo que yo hago es transformo y la presión de selección es sacar la histidina del medio de cultivo. Entonces solo van a poder crecer aquellas levaduras que hayan incorporado el plásmido que codifica para la enzima que estaba faltando en esa cepa de levaduras y que van a poder sintetizar histidina. ¿Se entiende? Sí, ahí me quedó mucho más claro, gracias. De nada. El libro que estoy leyendo es el libro que les recomendamos con Juan, que se llama Molecular Biotechnology. Es el mismo que está al final de las diapos que yo le subí al Más Campus, y creo que ustedes pudieron tener acceso a ese libro. ¿Sí? Yo traté de, si bien fui complementando, pero más que nada para ganar en claridad algunos aspectos de los que se tocaban en el libro, traté de seguir más o menos el hilo de los capítulos de expresión de proteínas recombinantes de este libro para que, nada, tuvieran un libro de referencia. No se queden callados. Algo. Chicos, ya está. Hola, ¿No? sí, Algo. por mí estoy bien. Gracias por poner de dónde podemos sacar cada data, que al final de la diapo pusiste ahora en las últimas. Eso es re útil. Claro, ¿Verdad que claro, gracias? exactamente. Lo que pasa es que por lo menos la primera clase que yo di, la idea era dejarles en la fotocopiadora un par de hojitas de un lado, un par de hojitas del otro y armarles más o menos eso, pero todo el tema de la expresión y del clonado molecular tiene más que ver con un libro de laboratorio, que yo creo que lo pueden suplementar con los videos de Job que les pasé. Pero esta parte ya la idea, por lo menos mía, es tratar de seguir, aunque algunas cosas no me re que te convencen como están dadas didácticamente, o yo haría énfasis me parece más interesantes otras cosas, pero bueno, voy a tratar de seguir este libro. ¿Pudieron bajar el libro? No, no se dice eso. ¿Consiguieron el libro? ¿Lo pudieron comprar? Sí, sí, aparece en Frubox. Si alguno sabe, puede buscar y el que busca Perfecto. encuentra. Y perfecto, perfecto. Juan acá en el chat también les está diciendo algo, me parece. Sí, seguro que ustedes la tienen mucho más clara que nosotros bueno, que nosotros no sé, pero que yo seguro para conseguir estos libros. Así que avanti, consíganlos y también si algo no entienden del libro, me lo preguntan. La contra que tiene es que está en inglés y bueno, es muy técnico de todas formas, así que creo que más o menos se entiende, pero es algo con lo que van a tener que empezar a lidiar. La mayor parte de las cosas están en inglés. Perfecto. Lo de los videos, acá estoy leyendo lo que dice Pilar, que dice, bueno, todos lo pueden leer. Los videos también tienen un script, como, sí, un resumen, pero también tienen la chance de bajar a PDF todo lo que hablan en el video. No sé si ustedes logran ver eso. Ya fue un súper hallazgo lograr poder compartírselos. Antes Sí, no se podía porque... tiene los subtítulos autogenerados y uno puede bajarlos y tiene todo lo que Sí, usted dice. perfecto, Excelente, sí. perfecto. Pero sí, obvio que siempre está mejor leer. Algunas cosas se entienden más en el video, otras se entienden más en el libro, algunas ojalá se entienda más cuando lo explico yo, y así vamos armando todo.
¿No hay más preguntas, chicos? Yo lo que les quería decir igual es que, digamos, por la cursada van a estar un tiempo los videos subidos, pero después supongo que el acceso se va a sacar. Hablo de los videos del Job y también de los nuestros que están en YouTube. No van a quedar por los siglos de los siglos, porque también lo que creemos es que es una especie de teórica, eh, la cual uno va, toma nota, saca apuntes y después, bueno, se disemina, se esfuma en el aire. Así que por eso también yo les puse para que sí les queden las diapositivas en PDF de todas las clases que di, así que si miran las clases yo les sugiero que tengan las diapos esas y vayan haciéndole anotaciones, tomando notas sobre lo que digo en esas diapos, ¿sí? Por eso, porque no van a estar toda la vida en YouTube las cosas alojadas. ¿Cómo va a ser la evaluación? Bueno, cuando lo sepamos se los vamos a decir. La verdad es que estamos todavía en la etapa de discusión entre nosotros de cómo va a ser la evaluación. Una alternativa podrá ser armar un examen, mandárselo por mail y que en una X cantidad de tiempo nos lo tengan que devolver. Por ejemplo, una foto de lo que escribieron, asemejando un examen escrito. Son un montón, así que por un lado les vamos a pedir, por favor, que no se copien, y por otro lado vamos a hacer muchos exámenes distintos para que, bueno, complicárselas un poquito. Esa es una alternativa. Otra alternativa es hacerlo un poco más personalizado por el Más Campus. Otra alternativa es por Job, que dan la posibilidad de armar algunas preguntas, algunos exámenes, pero bueno, creo que como están las cosas tampoco vamos a hilar demasiado fino porque bueno, no se puede. Juan. Sí, todavía, como dice Vale, estamos viendo qué estrategia usamos un poco. Básicamente el tema es que están lejos, de manera que tenemos que ver cómo llevamos a cabo esto sin que sea un descontrol, básicamente. Pero bueno, sí, hay varias alternativas. Muy probablemente sea algo parecido probablemente a alguna parte o a un multiple choice, pero todavía estamos viendo a ver qué estrategia virtual llevamos a cabo como para que ustedes lo puedan hacer de la manera más cómoda posible y nosotros que podamos estar seguros bueno, que son exámenes individuales y que los lleven a cabo de manera personal cada uno. Gonzalo, una pregunta del TP relacionada al examen o relacionada al contenido. Digamos, relacionada a la dinámica del TP o relacionado a la temática. Sobre el programa Finch. Si querés, cuando terminamos con todo esto, no tengo problema en contestarte. Hace mucho que no uso Finch porque no corre en mi máquina, pero algo me acuerdo. Pero si no, lo preguntás mañana, o en realidad lo ideal sería que se lo preguntes a tu tutor, ¿sí, Gonzalo? Respecto a Aileen, dice en química inorgánica, nos mandaron un examen por mail y nos daban 4 horas para hacerlo y mandarlo escaneado. Sí, algo así es una alternativa. En Bio 2 tenemos parcialitos multiple choice por tiempo. Sí, algo así también. Álgebra nos toman la semana que viene, pero no explicaron cómo será. Bueno, no sé. No, que en el caso de cuando les tomaron multiple choice, sería interesante saber qué programa
si usaron el Más Campus o las herramientas del Más Campus y cómo les resultó a ustedes la herramienta que hayan usado. Más Campus, ok. Más Campus, perfecto, sí. Y una pregunta, Aileen o los que están en, no sé cuál es la materia, en orgánica, el multiple choice del Más Campus. Ah, colapsó. Jo. Bueno, en fin. ¿Los multiple choice fueron individuales para cada uno o todo el mundo tenía el mismo multiple choice? No les tendríamos que preguntar a ustedes esto. En realidad vamos a hablar con los docentes. Lo que hacen los de biología es poner Sí, horarios. Entonces, sí, hay gente que le toca hacer el multiple choice, que se llama parcialito, a la mañana sí. y otra gente que le toca en el turno tarde. Ujú. Y creo que el de la mañana difiere con el de la tarde, pero como es sobre el mismo tema, deben ser muy parecidos. Está bien, perfecto, gracias. Mezcla verdadero o falso, hay un ejercicio para desarrollar, escanear y juntar en PDF. Bueno, algo así será. Vamos a ver qué podemos hacer. Y después, Gonzalo, yo lo que te sugiero es que hagas una cosa. Trates de resolver el problema que tenés con el Finch TV, que también hay otro programa que creo que es de descarga gratuita que se llama Chromas, que es así. Sí, además del Finch TV, y si alguien usa Apple, el que está corriendo ahora es el 4, y yo no recuerdo mal, sirven para visualizar cromatogramas y son de descarga gratuita. Todos funcionan más o menos igual, con alguna pequeña diferencia, pero lo que yo digo es tratar de fijarte, no sé cuál será el problema con el programa, pero la duda que tengas, la idea es que la canalices primero a tu tutor. Si tu tutor no la puede resolver, seguramente él la va a consultar con el coordinador del TP y si hay cualquier problema, bueno, obvio que estamos nosotros, pero así tratamos de, nada, como mantener el respeto por el trabajo que hace cada uno y, y mantener la organización, sí, si no te parece mal. No, mira, ahí tiene Juan otro. Perfecto. Ok, sí, no hay problema, pero así digo, es mejor, porque si después van y también lo mismo viceversa, ¿no? Como que si tienen dudas de las teóricas, capaz que lo ideal es que nos pregunten a nosotros, aunque ya haya pasado la teórica, nos mandan un mail o al final de la clase de consulta de la teórica que sea, pueden decir, todavía me quedó una duda de tal teórica y la respondemos, porque tal vez si preguntan dudas de la teórica en el TP, es probable que les respondan bien, pero tal vez utilizan otro criterio de profundidad, de nivel de detalle, por más o por menos del que estamos utilizando acá. Y si bien los JTPs y los ayudantes muchas veces están al tanto de las teóricas, algunas se les puede pasar o pueden, qué sé yo, no haberle prestado atención a alguna actualización que hayamos hecho y eso va a meter mucho ruido. Entonces, lo bueno sería canalizar consultas de teóricas con docentes de teóricas, TPs con docentes de TPs. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Escucho un micrófono abierto. ¿Quién quiere decir algo?
El parcial toma problema o teorías. Vamos a tomar un poco y un poco, chicos. Va a ser un parcial teórico práctico. No sé, Pilar.